entendimos el valor del matrimonio. Cuando tú tienes en alta estima tu matrimonio, no hay límite ridículo. O sea, dile a una mamá que acaba de tener un bebé, a ver si hay un límite ridículo con su bebé. Entonces yo siento que esos límites buenos, sanos, en los que estamos platicando, tienen más importancia cuando tú le das un gran valor a tu relación matrimonial, a tu comunicación, a tu amistad, a tu sexualidad, a tu fidelidad, a cada uno de los conceptos que definen nuestro matrimonio. Están tan en alta estima y es tan importante para nosotros agradar a Dios y representar a Dios a través de nuestro matrimonio. Bienvenido a Cordón de Tres Dobleces, un espacio para hablar acerca del amor y del matrimonio. Nuestro propósito es ayudarte a entender todo lo relacionado con estos temas para que puedas creer y tener un matrimonio conforme al corazón de Dios. Porque Cordón de Tres Dobleces no se rompe fácilmente. Bienvenidos a la segunda temporada. Para el episodio de hoy invitamos a Daniel y Cintia Osuna, pastores de Iglesia La Roca en Guadalajara, creadores de Vivo Alternativo, en el cual comparten recursos y contenido para noviazgos y matrimonio. Tienen un podcast llamado Indivisibles y con ellos hablamos del tema límites sanos en pareja. El entender el por qué son necesarios y las consecuencias de no saber cómo establecerlos. Hablamos de cuáles son las áreas importantes en las que necesitamos límites y muchos consejos más que nos dieron ya que tienen 20 años de casados. Esperamos sea de valor a sus vidas. Bienvenidos a todos amigos de Cordón de Tres Dobleces. Estamos súper contentos de estar un episodio más con cada uno de ustedes. Y más porque el día de hoy vamos a grabar un episodio muy especial, también con personas muy especiales que tenemos ya un tiempo de estar conociendo y la verdad estamos maravillados de la sabiduría, de los consejos, de varias cosas que vamos a aprender, muchísimas cosas el día de hoy. Y quiero dar la bienvenida, introducción, primero que nada. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. También, Cintia, un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar, gracias por estar en este espacio. Sí, estamos muy felices, de verdad. Fue una grandiosa idea poder colaborar con ustedes y los conocimos a través de redes sociales y ahora qué padre poder platicar con ustedes. Sí, nos fascina la oportunidad de encontrar gente que tiene la misma pasión que nosotros, nos fascina, ¿no? Hacemos un clic así inmediato, entonces gracias por darnos este espacio, es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes. No. Pues, en verdad que gracias por estar aquí. Yo en lo personal soy fan de su podcast. Tengo mucho pues ahora sí que el hábito de escuchar podcast, entonces sí he estado escuchando mucho su podcast de Indivisibles y sé que muchas de las personas que están escuchando este podcast tuvieron la oportunidad de conocerte un poquito más, Cintia, en el live que hicimos hablando sobre la comunicación, que estuvo súper padre. Y pues la verdad que quisimos ahora grabar con ellos, ahora sí que un episodio de podcast y hablar de un tema que creo que es súper importante, que es límites sanos en pareja. Pero antes de entrar como en el tema y en materia, siempre que traemos invitados al podcast nos encanta escuchar como un cachito, un pedacito de sus historias, porque creo que las historias conectan, ¿no? Y la verdad que cada historia es única y nos encanta escuchar sus historias de amor. Entonces nos gustaría preguntarles, sé que tienen 20 años de casados, que en verdad, ¡wow! Sí. Pero platíquenos un poquito de cómo fue que se conocieron, platíquenos como la versión corta de su historia de amor. Bueno, me encanta contar esa historia, pero la versión larga. No sé. Pero bueno, voy a contar la corta. La corta dura 1 hora. No sé. No me limites. No, para nada. Fíjense que Daniel y yo empezamos a ir al mismo grupo de jóvenes en el 98. Ustedes todavía ni nacían, yo creo. No sé. Ya estaban chiquitos, pero bueno. Nos conocimos ahí en el grupo de jóvenes, pero lo interesante es que a mí me gustó mucho Dani y yo le gusté a él, ¿no? Entonces, el día en que nos conocimos formalmente fue porque Daniel
estaba haciendo una obra de teatro y yo fui a verla, entonces él salía del diablo y me gustó mucho el diablo, entonces y me enamoré de él porque era un personaje muy gracioso y chistoso y todo eso, entonces yo me acerqué y empecé a platicar con él, pero yo no sabía que yo ya le gustaba a él, ya me había visto antes y así. Entonces, bueno, ahí empezamos a ser amigos. Eso que les digo fue en el 97, porque en el 98 nos hicimos novios, duramos 3 años. Algo que Dani quería ya era tener una novia, porque ya se quería casar en 3 años, ¿no? Pero la situación ahí era que yo tenía 16 años cuando lo conocí. 16 y medio para sí, y él tenía 20, ¿no? Entonces... Duramos 3 años de novios, pero los dos ya como que sabíamos muy bien lo que queríamos y queríamos estar juntos. Además que por la vida y todo, pues Dani ya se había graduado, yo ya había estudiado una carrera técnica, ya trabajaba y todo. Entonces la idea era casarnos jóvenes, pero esperarnos para tener hijos, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, o sea, nos casamos. A los 5 o 6 años tuvimos a nuestra primera hija, tenemos 2 hijas, una de 14 años y una de 12 años. Y bueno, nada más así rápidamente, nos casamos creyendo en Dios y pues teniendo una fe en Dios y en Jesús, ¿no? Pero de repente cuando nos casamos nos volvimos, ya éramos, pero se hizo más fuerte nuestra autosuficiencia y nuestro deseo de gobernar nuestras vidas. Y se hizo un desastre, ¿no? Hicimos un desastre, nos empezamos a complicar mucho la vida por querer vivir la vida loca y ser libres porque ya estábamos casados y ya podíamos hacer lo que queríamos. Y nos enfrentamos con nuestra realidad y fueron los primeros años de nuestro matrimonio, no quiero decir que fueron horribles ni que no nos amamos, la verdad es que nunca nos hemos dejado de amar, sin embargo, nuestra misma condición nos hizo hacernos mucho daño entre nosotros. Entonces fue hasta creo que como el 3er año de casados donde tuvimos un encuentro increíble con Dios individualmente y fue un proceso bien pesado porque primero Dani se encontró con Dios, ¿no? Entonces de repente él se convirtió en mi enemigo de todo lo que yo quería hacer. Y bueno, luego les contaremos toda la historia esa, pero lo padre es que tuvimos un encuentro los dos con Dios, nos restauramos y hicimos nuestros votos matrimoniales de nuevo y creo que hasta el día de hoy... Y nuestros votos con Dios también, ¿no? Con o sea, nuestros... con Dios. Reafirmamos nuestro pacto con Él y nosotros como matrimonio. Sí, y a partir de ese momento, de ahí hasta hoy, o sea, te puedo decir que nos hemos mantenido fieles, leales a nuestro pacto con Dios y con nosotros mismos, ¿no? Entonces, estos años de matrimonio, para nada nos gustaría a nosotros darnos la gloria de estos 20 años, porque suenan tantos años, ¿verdad? Que a mí se me han ido volando, no sé, a ti, ¿verdad? Pero... No, sí, rápido. Se me han ido volando, ha sido una experiencia maravillosa vivir el diseño de Dios del matrimonio. Por eso lo hablamos, ¿no? Por eso lo decimos, no tanto por, miren, wow, nosotros lo logramos, así. Claro que no, estoy consciente que si fuera por mí ya hubiera destruido eso, ¿no? Y otra cosa que creo que ha marcado nuestro matrimonio en estos 20 años es que siempre hemos servido juntos. No creo que sea la única forma de servir juntos forzosamente, pero nosotros sí hemos servido juntos desde que éramos novios, yo creo, ¿no? Y eso, o sea, siempre nos han visto como una sola entidad, ¿no? Dani y Cintia, es como va pegado. Sí, y pues bueno, esa es nuestra historia, seguimos enamorados, seguimos juntos y ahora que podemos hablar de matrimonios a través de nuestro libro de Indivisibles y el podcast y todo eso, pues nos ha retado a que tengamos un matrimonio que está en constante crecimiento. Eso no significa que no tengamos retos o días difíciles o discusiones y todo eso, pero en muchos matrimonios, cuando te vas a casar, sí o no, te dicen, no, es que el matrimonio es muy difícil y es que esto y que se pone pesado y así. Y yo le decía el otro día a una amiga que se va a casar, jovencita, como de 23 años, le decía, te quiero decir un secreto. Así, todos los que te dicen eso es porque son muy complicados ellos, pero si tú tienes una relación con Dios y sigues trabajando en tu carácter, sí hay pequeños momentos, ni siquiera días, momentos difíciles, pero realmente el matrimonio fue diseñado para funcionar en una unidad y en un bienestar no nomás para nosotros, sino para los que nos rodean.
Entonces, a mí me gusta decir eso porque si a mí me programan y me dicen que ya me va a ir mal o que va a estar muy difícil, entonces siento que no me están invitando a lo que Dios nos dice que es bueno, ¿no? Entonces, yo tengo mis propios rollos de carácter, Dani también, y claro que eso nos reta y todo, pero sí disfrutamos muchísimo nuestro matrimonio hasta el día de hoy. Qué padre, y se ve la verdad que, bueno, más de 20 años de casados y creo que son contados los matrimonios que se ven esa energía y esa chispa que irradian como si estuvieran recién casados, ¿no? Y se me hace la verdad increíble, Cintia, creo que no sé si te habías dado cuenta o te habías puesto a pensar que creo que llevas la mitad de tu vida soltera y ya tienes casi más de tu vida. Pues, ¿cuántos años crees que tengo? No es cierto. No, y de verdad que gracias. Pues sí, ya me acordé que yo dije que me casé a los 19. Tienes más de casada que de hecho, soltera. no tengo 39, tengo 40 ya. Tienes más de casada que soltera. Wow, sí. Y algo que me encantó que dicen es que creo que muchas veces se idealiza mucho esta parte del amor, del matrimonio, o vemos parejas en redes sociales que creen que todo es perfecto y la verdad es que no. O sea, claro que cada matrimonio tiene luchas, aprendizajes, como bien dice Cintia, pero el diseño de Dios para el matrimonio es algo hermoso que Dios diseñó para disfrutarlo, ¿no? Entonces somos nosotros quienes lo complicamos, la verdad. Pero creo que este tema era un tema como muy pedido, de lo que nos damos cuenta de preguntas que nos llegan por redes sociales, que creo que nos es difícil como establecer ciertos límites, ¿no? Y también es como entender dónde se deben de poner, ¿no? También, ajá. Y pues obviamente ustedes con tanta experiencia, yo creo que ya han sabido establecer muy bien límites y que seguro los siguen poniendo porque, no, como dicen, no es como que dejas de tener de pronto momentos difíciles, eso sigue pasando, tengas los años que tengas de matrimonio o la experiencia que tengas. Y me gustaría como empezar el tema haciéndoles una pregunta, que es, ¿cuáles son las consecuencias que ustedes han podido ver tanto en su propia experiencia como trabajando, ¿verdad?, con más matrimonios, jóvenes? ¿Cuáles son las consecuencias de no establecer límites, de no entender la importancia de esto? Fíjate que la primera aparición de límites en la Biblia está en Génesis, ¿no? En Génesis 1, de hecho, ¿no? Y dice que ubicó al agua dentro de sus límites, ¿no? Y a la tierra dentro de sus límites, ¿no? Y todo el mundo sabe qué sucede cuando el agua se sale de sus límites, ¿no? Genera caos, ¿no? Es un desastre, ¿no? Y originalmente cuando inicia la creación, ahí en Génesis 1 dice que todo estaba desordenado y todo era un caos, ¿no? Pero Dios empezó a poner límites y eso empezó a traer orden, ¿no? Entonces, un matrimonio que no tiene límites, una pareja que no tiene límites, vas a ver desorden donde no tiene límites, ¿no? Sí, aparte de ese desorden, como decías ese ejemplo, ¿no? Sabemos lo que pasa cuando el agua se sale de control y es que trae mucha destrucción. Sí, barre y trae con todo. lastima, pues, lastima lo que naturalmente era para algo bueno, como lo que decíamos ahorita, el matrimonio es para disfrutarse, aún con sus retos y todo, pero cuando no hay límites empezamos a destruir a lo que se nos pone enfrente, porque no nomás a nosotros, sino que empezamos a vivir problemas de adicciones, de infidelidad, económicos, de respeto, etcétera. O sea, y sabes que algo que a nosotros nos gusta mucho hablar con jóvenes que son novios o amigos, es que siempre hablamos de límites. Entonces muchas veces nos hemos creado este concepto de que los límites son para mi soltería, o porque mis papás me ponían límites, me decían a qué horas llegar, con quién me podía juntar, etc. Y como que se nos prende un chip de que, ya me casé. Entonces ahora yo puedo hacer lo que yo quiero. Porque ya soy adulto, yo me pago mis cosas, ya puedo hacer eso, ya puedo vivir. Llegar a la hora que sea. Podemos vivir sin límites, ¿no? Y no es cierto eso. Me encantó una frase que dijiste un día, ¿no? Que la diferencia entre un joven y un adulto es que al joven se los tienen que poner. Y el adulto se los tiene que poner a sí mismos, pues, ¿no? O sea, y obviamente ya en el contexto de matrimonio tenemos que ponernos límites, no como una cuestión de exigirlos o te voy a estar monitoreando a ver qué haces o no. No.
individualmente tenemos, como pareja los establecemos, individualmente los respetamos y los seguimos, ¿no? Entonces, sí, la falta de límites trae muchísimos problemas, muchísimos. O sea, nosotros somos consejeros matrimoniales. Gracias a Dios nos ha dado esa oportunidad, y cada que nos sentamos con un matrimonio es como, hey, no tienen límites. O sea, eso es como algo muy, muy fácil de identificar, ¿no? Pero no saben dónde ponerlos, ¿no? Lo que platicábamos, ¿no? Lo que decías ahorita, no saben, o sea, he escuchado la palabra límites, pero no sé cuáles límites debo poner, no sé de dónde, no quiero sentirme ridículo o ridícula, ¿no? Piensan, ¿no? A lo mejor estoy pidiendo demasiado, ¿no? Entonces, en general, creo que hay mucha ambigüedad con este tema de límites, ¿no? Sí, o incluso como límites sanos, ¿no? Porque yo creo que uno puede poner límites o sea, que a lo mejor se van de un lado completamente tóxico tal vez, que sí. ya cae completamente en algo que ya no es bueno ni para la pareja ni para tu vida, ¿no? Pero justamente hablando de eso, Dani, ¿cuáles creen que son las áreas más importantes en las que debemos poner límites? Híjolas, es que yo creo que en todas las áreas de nuestra vida necesitamos límites, ¿no? Pero Claro. ya hablando como pareja, creo que hay 3 áreas, o sea, que las pudiéramos englobar de esta manera. Primero tiene que haber límites personales, porque muchos de los límites tienen que ver con nuestro carácter, ¿no? O sea, lo que somos cuando nadie nos ve, ¿no? Y podemos decir que tenemos límites en la casa o en la familia, pero a la hora cuando estamos solos es donde se ve si tenemos límites o no tenemos límites, ¿no? Y esto puede ser desde cuánto gastas, por ejemplo, ¿no? Yo sé que Héctor tiene por ahí un tema con las finanzas, o sea, habla mucho de esto, de las finanzas personales y todo eso, y hay muchos matrimonios que no tienen el límite del presupuesto, solamente gastan lo que ven y lo que hay, lo que les cae en las manos y hasta lo que no tienen, ¿no? No tienen Claro. límites y están las tarjetas de crédito y siguen gastando. También en la sexualidad debe haber límites. A pesar de que la cama matrimonial es el ambiente diseñado por Dios para vivir la sexualidad, aún así hay límites, ¿no? O límites en cómo nos respetamos, cómo nos hablamos, ¿no? Límites en las personas, de los 3 grupos, límites personales, límites entre nosotros y límites con personas fuera de nosotros, ¿no? O sea, límites con los amigos, límites con cómo interactuamos con el sexo opuesto, límites con los padres, o sea, realmente, y creo que en todos los sentidos, nuestra vida debe estar regida por límites, no para sofocarnos, no para controlarnos, no para limitarnos per se, sino para dejarnos vivir en libertad. Es interesantísimo que los mandamientos de Dios son para nuestra libertad, son para nuestra bendición, no para nuestra esclavitud, ¿no? El pueblo hebreo sale de Egipto siendo esclavos y Dios les pone unos límites. Oye, estas cosas no puedes hacer. Y entonces nuestra tendencia es salirnos de los límites porque pensamos, es que está restringiendo mi libertad. No, te la está dando. Gracias a límites tú puedes vivir en libertad. Si, por ejemplo, si tenemos límites financieros, podemos tener la libertad de ayudar a gente en necesidad, podemos tener la libertad de ir de vacaciones, podemos tener la libertad de tener una buena salud, o sea, tener un buen seguro de gastos médicos, qué sé yo, porque nos pusimos límites, ¿no? No, y la verdad es que me encanta eso porque muchas personas creen que los límites, o huyen de los límites porque dicen justamente eso, ¿no? Es que no quiero perder mi libertad, no quiero esclavizarme a algo, pero creo que cuando no los tenemos eres esclavo de otras cosas, ¿no? Eres esclavo de la ambición, de la gula, de muchas cosas que, por eso es por tu bien, es por la parte sana, pero ahorita me surgía mucho esa pregunta, ¿cómo distinguir entre un límite que te va a ayudar y quizá un límite que te pueda hacer daño, ¿no? O sea, ¿cómo poder distinguir entre eso? ¿Cómo saber ese tipo de límites cuando no te vayas al otro extremo de, como decía mi esposa, de algo tóxico, ¿no? O sea, ¿cómo saber establecer eso? Creo que es algo que muchas parejas que están escuchando esto se podrán estar preguntando. Yo creo que los límites que no son sanos son exigencias personales. Son cosas que tienen que ver con mi satisfacción y no con el diseño de Dios. Es que, por ejemplo, yo puedo pensar es que límites tiene tantos ejemplos prácticos, ¿no? Por ejemplo, yo pensando en hacer un pastel, necesito un molde para que tenga el diseño, o sea, que pueda tener la forma de lo que yo visioné, de lo que yo quiero lograr.
Entonces ese molde lo está limitando a la masa, ¿verdad? No, la masa puede decir, yo me quiero salir, yo quiero estar libre, pero la verdad es que pero cuando ponemos límites basados en nuestro propio concepto o en nuestra satisfacción o en nuestros temores, en nuestras inseguridades, nuestro egoísmo, ahí es donde se empieza a convertir en algo tóxico. Además, porque lo estoy exigiendo, no lo estoy conversando, no estamos llegando como a una idea juntos, el por qué vamos a hacer esto, ¿no? Y eso a mí se me hace importante porque cuando tú aprendes del concepto del matrimonio que Dios tiene, ¿verdad? Porque el concepto de matrimonio, si es que te casas en lo secular, no tiene por qué tener ningún límite. O sea, tú mantén tu individualidad y tú sigue tus proyectos y tus sueños y todo. Y no estoy diciendo que no, pero es una idea como en lo menos que me puedas comprometer, pues, ¿no? Entonces, o estorbar para poder yo desarrollarme y hacer y todo. Entonces, pero el matrimonio es una unidad. Entonces, si yo tengo el concepto de Dios, de lo que Él quiere que logremos, entonces, basado en ese concepto, yo voy a poner los límites. Es lo mismo que sucede con los hijos también. O sea, la disciplina no está basada en lo que a mí me molesta o en lo que me da vergüenza o en lo que me frustra. No. Está basado en qué es lo que Dios quiere que formemos en nuestros hijos, ¿no? Entonces, esos moldes, o sea, esa típica imagen así como de una plantita con un palito así en el centro, como manteniendo, ¿qué está haciendo? Nos está regresando al diseño, nos está regresando a lo que nos protege, a lo que nos guarda, etc. Sí vivimos, o sea, en muchas situaciones en consejería, tanto en noviazgos como en matrimonios, de opresión, ¿no? La opresión es a fuerzas, es con el poder de a lo mejor de tu autoridad o de tu fuerza física o de tu fuerza financiera. Te voy a limitar, te voy a controlar a través de límites, ¿no? Eso no es lo que estamos hablando nosotros. ¿Sí me explico? La opresión es algo muy, muy horrible, o sea. Creo que la clave ahí, ¿no? Lo que menciona Cintia es definitivamente la Biblia nos da los límites más sanos que puede existir, ¿no? O sea, yo creo que ese debe ser el punto de partida de cualquier matrimonio, ¿no? Un árbitro imparcial, que es la palabra de Dios, nuestro diseñador, su manual para operar el matrimonio, y ahí están los límites, así como cuando compras un microondas y te dice, no debes de meterle cosas de metal, ¿no? Es un límite, o sea, puedes calentar cualquier cosa, puedes comer de cualquier árbol del huerto, ¿no? Pero nomás de no comas, ¿no? Y ahí vamos nosotros a meterle metal, ¿no? Entonces sí, efectivamente, los límites no tienen por qué ser una ambigüedad en el matrimonio, cuando la Biblia está ahí para nosotros, para enseñarnos lo que es verdad. Claro, y eso me encantó porque hay una gran diferencia entre establecer un límite porque sabes que es por tu bien, a establecer un límite por tu conveniencia, ¿no? Porque dices, exacto, no, es que esto me conviene y establezco un límite financiero o establezco un límite sometiendo a alguien o abusando de alguien y creo que el poder distinguir entre esto y el poder aceptar y vivir sobre estos límites creo que hace tu vida muchísimo más sencilla, ¿no? Es definitivamente. No sé su experiencia, Cintia y Dani, ¿en qué áreas? O sea, me encantó esas 3 áreas donde necesitas ponerlas, entre, primero tú como persona, entre ustedes como familia y entre las personas de afuera. En su experiencia con las relaciones de pareja, ¿en dónde se dan cuenta que las personas fallan más en poner límites o en dónde se dan cuenta ustedes que dices, híjole, casi todas las personas o gran porcentaje de las personas siempre tienen esos problemas de estos límites? Yo creo que lo más notable es a la hora de hablar, ¿no? O sea, hablamos sin límites, ¿no? Y no, o sea, se refleja en la falta de respeto, se refleja en las amenazas, la agresividad, o sea, no le ponemos límites, ¿no? A nuestras reacciones y entonces explotamos y nos herimos y nos lastimamos. Y a veces no es tan fácil recuperarse de eso, ¿no? A veces no dice el viejo dicho, ¿no? Que sí puedes clavarle clavos a un cerco de madera, pero al quitarle los clavos va a quedar el hoyo, ¿no? Y lo tienes que resanar. Entonces, yo creo que es donde más vemos que falta de límites trae daño al matrimonio, porque es donde inclusive hasta se usan las palabras como ya me tienes harto, me quiero divorciar, estás bien loca, o sea, cosas así que se van extendiendo los límites y extendiendo y rebasando hasta que llega al punto de la agresión física, que llega al punto del divorcio, etcétera, etcétera, ¿no?
No sé qué otro Sí, te puedes lo que pasa es que me hace muy buena respuesta porque pudiéramos pensar, ¿no? Pues no ponen límites en sus redes sociales, no ponen límites con sus compañeros de trabajo. Y sí es cierto eso, pero es más común esto. O sea, lo otro también se puede dar, pero todo empieza en el respeto que nos tenemos mutuamente. Y algo que iba a agregar a la pregunta anterior que tiene que ver con esto es que cuando los principios de nuestros límites es la palabra de Dios o son los mandamientos de Dios, de alguna manera no nos está diciendo que el límite es no hacer algo tan específico como tú no puedes tener Facebook, eso está mal. O sea, Dios nunca nos va a decir eso, nos va a decir lo que está detrás de eso, que es al final la raíz. Porque, por ejemplo, hay muchos jóvenes que de repente se ponían límites de novios de que, ok, no vamos a tener relaciones sexuales. Pero se ponían una besada y luego veían pornografía y veían, y cuando tenían novios, o sea, hacían un montón de cosas, nomás no tenían relaciones sexuales. No sé si me explico. O sea, nada más se fijaban en eso, ¿no? Pero realmente los límites Dios no nos los pone hasta que ya estás en las relaciones sexuales. Dios te dice, huye de la inmoralidad sexual. O sea, el concepto es mucho más profundo. Entonces, cuando estábamos, ¿por qué lo relaciono a lo otro? Porque yo como esposa puedo empezar a poner muchas reglas a mi esposa y pensar y decidir defender que son límites, pero que realmente nada más es lo superficial. O, por ejemplo, a lo mejor algunos límites que nosotros tengamos específicos, prácticos, no van a ser los mismos que ustedes ponen, pero a la raíz sí, o sea, la raíz del problema, del carácter, eso es lo que más importa. Entonces, en la cuestión de límites hacia el exterior, tiene mucho que ver con los límites que nosotros tenemos internos, como esos límites que dice Dani, o sea, de respeto, de cómo nos hablamos, de las discusiones, de lo que sale en nuestras actitudes y todo eso, porque al final del día, lo que me va a hacer a mí después de estar cruzando límites con un compañero de trabajo, pues es mucho de lo que hemos vivido todos los días en casa, o sea, de las guerras internas que yo tengo en mis pensamientos o en mi corazón. Entonces, ya cuando los límites se arrebasan hacia el exterior, es porque hay muchos límites individuales que no tenemos. Por ejemplo, las mujeres tenemos que tener límites en nuestras emociones. No porque tengamos emociones significa que yo les voy a dar rienda suelta, porque no funciona de esa manera. O mis pensamientos, o sea, Dios me ha dado la capacidad de poder analizar mis pensamientos y decidir qué quiero pensar y qué no voy a permitirme pensar. Entonces, esos límites, por ejemplo, mi esposo ni se da cuenta si los tengo o no los tengo, se da cuenta hasta que ya si yo empiezo a rebasar esos límites, se empieza a manifestar en lo exterior, ¿no? Fíjate, eso es un buen punto y hay un ejemplo muy claro, ¿no? Para que los que nos están escuchando sepan cómo aplicar esto que estamos hablando. Por ejemplo, dice la Biblia, no permitas que el sol se ponga mientras sigues enojado, ¿no? Eso es un límite. Ahí está, pum, ¿no? Se acaba el día y ahí debe acabar tu enojo, ¿no? Un beso Entonces, y a dormir. es bien chistoso porque muchas veces tenemos alguna diferencia, tenemos algún conflicto que no logramos resolver y ahí estamos dando vueltas en la cama Cintia y yo, porque sabemos que no hemos procesado esa diferencia, entonces le ponemos el límite de ahí en la noche resolverlo, ahí en la noche platicar, porque sabemos y nos ha pasado que nomás dejas pasar el día siguiente y se acumula. Y se acrecenta. De hecho, después de eso dice, no le des lugar al diablo. O sea, empezamos a conversar con el diablo cuando dejamos de conversar con nuestra esposa, ¿no? O con el esposo, ¿no? Cuando retenemos el rencor. Sí, me encantó. Oigan, a mí me gustaría mucho preguntarles porque, pues, nosotros como que siempre hemos sido muy, tenemos como mucho este deseo de aprender. Entonces, siempre que traemos a un invitado es como de que, a ver, dame como consejos, o sea, en cuanto a su experiencia y así, ¿no? Y recuerdo mucho que hubo una pareja que tuvimos que tenían como 25 años de casados y un consejo que nos dieron, que yo creo que es también como un límite, ellos nos decían que ellos no salían a un café o a una comida o algo con nadie del sexo opuesto, ¿no? O sea, con algún amigo del sexo opuesto, que si era en ese caso, pues iban los dos, ¿no? O pues simplemente no se daba, ¿no? Y la verdad es que nos encantó mucho y lo empezamos como que a poner en práctica, ¿no? Y me gustaría saber, digo, ustedes que tienen 20 años de casados, ¿cuáles son como esos consejos de límites que han establecido que les han ayudado en su matrimonio y que ha traído bendición para ustedes?
Sí, definitivamente ese es uno de ellos, ¿no? Más que nada, o sea, no necesariamente tiene que ser estar en un café con una persona del sexo opuesto o ir en un carro, ¿no? Con una persona a solas, con una persona del sexo opuesto. Más bien es estar en una burbuja de intimidad con alguien del sexo opuesto. Esa burbuja donde puedes platicar de lo que sea, donde se puede decir lo que sea y nadie escuchó. O sea, es una zona donde no hay rendición de cuentas y eso se puede dar a través del Messenger, a través de WhatsApp, a través de estás en el trabajo y de repente te pones a platicar con alguien en la cafetería ahí del trabajo, unos minutos donde nadie se está dando cuenta. Es evitar esas burbujas. Y ahí es donde gente te puede criticar y te puede decir qué ridículo, qué absurdo, ni al caso. Pero es que si no abres esa puerta, nunca vas a llegar a la infidelidad. O sea, si no creas una burbuja de intimidad. Y cuando hablo de intimidad es a abrir tu corazón a alguien, ¿no? Contarle, así empiezan, ¿no? Así empiezan los adulterios. Ay, me peleé con mi esposa y me fue. De veras, yo también me peleé. Ay, nos entendemos. Y vas, ¿no? O sea, eso va creciendo y creciendo, ¿no? Pero si yo no le abro la puerta a una persona del sexo opuesto, a mi corazón, somos bien secos, Cintia y yo, cuando tratamos con el sexo opuesto de manera individual, ¿no? O sea, en una tienda, en un mensaje con alguien de la iglesia, ahí es sí, no, gracias, esto, el otro, o sea, cosas muy técnicas. No, ¿cómo estás? Nada de emojis, ni nada de eso, ¿no? Lo que pasa, eso era lo que les decía hace rato, pues no es nomás la forma práctica, sino en el concepto en sí. Uh-huh. Porque si yo lo limito solamente a verme en un lugar, pero estoy teniendo conversaciones con esa persona, pues es lo mismo. O eso que decías, o sea, simplemente estar en un lugar de trabajo público, pero luego encontrar un lugar en donde nos reunimos. Eso tu esposa ni cuenta se da, o tu esposo no se da cuenta. Pero esos son los límites que nosotros debemos poner. Pero, por ejemplo, si yo entiendo el concepto de límite, ¿no? El otro día platicaba con una persona que me decía, es que en mi trabajo yo tengo que ir a recoger clientes y llevarlos en algo de medicina, ¿no? Llega la gente y de repente tiene que ir con su jefe a recoger materiales y cosas así. Y le digo, es que entiendo eso, o sea, es muy fácil para nosotros decir, no te juntes con nadie, pues nosotros siempre estamos juntos, él es mi compañero de trabajo, es fácil, pero aquí lo importante es cómo lo voy a practicar yo en mis necesidades diarias o en mi trabajo, en mis circunstancias diarias, pero que respete el límite en sí, el concepto, ¿no? Ahora, nosotros somos tan cuidadosos en ese tema porque sabemos, o sea, lo que podemos llegar a hacer. O sea, dice la Biblia que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Entonces, los límites no se ponen a la orillita de ya al precipicio, ya cuando estás a punto de cometer un adulterio o de decir algo incorrecto, no. Se ponen kilómetros atrás, pues, o sea, y mantienes esos límites porque entiendes, no que me voy a estar juzgando por mi pasado o porque voy a fallar, no es que yo no estoy confiando en Dani o él en mí, es que nosotros mismos tenemos que ser conscientes de lo que somos capaces de hacer y que le podemos causar ese daño. Aparte es un respeto que le das a tu pareja. Por ejemplo, muchas personas tienen mejores amigos que no son ellos dos, ¿no? O sea, que tienen una relación íntima con otra persona del sexo opuesto que no es su esposo o su esposa. Y a mí se me hace bien difícil esto, o sea, porque aunque el tema no sea el adulterio, a lo mejor sexualmente hablando, pero sí hay un adulterio en la amistad, por ejemplo. Emocional. El hecho de que tengas algo que quieres contar, algo bueno que te haya pasado, y en vez de querer ir corriendo a contárselo a tu esposo, se lo vas y lo cuentas a la otra persona. O sea, eso es una deslealtad a tu relación de matrimonio. Entonces, sé que no estamos diciendo que eso es un adulterio para nada, no estoy diciendo eso, pero sí hay algo que se quiebra entre nosotros, el tener preferencias por otras personas, ¿no? Y wow, la verdad es que eso me encantó porque hay una gran diferencia entre la idea y el concepto de cómo lo llevas a cabo, ¿no? O sea, porque hay gente que dice, ok, no voy a hacer esto, pero pues los mensajes o cosas así, y creo que es más que nada como la intención con la que hacen las cosas y entender. Sí. Y muchas veces no necesariamente tú tienes una mala intención, pero por ejemplo, hay proverbios, no me acuerdo si es Proverbios 5 o 7, el rey Salomón está hablando de un hombre ingenuo, de un joven ingenuo, dice, ¿no?
O sea, él no tenía una mala intención, pero estaba rondando por la casa de una mujer promiscua, ¿no? Sí, cierto. Sí, Entonces, el hombre no tenía una mala motivación, sin embargo, se dejó atrapar por las palabras de esta mujer porque se quedó a solas con ella. ya. Y luego lo interesante es que tú pudieras pensar, bueno, esta mujer es una mujer de la vida alegre, ¿no? Tiene esta profesión y bueno, lo engatusó, pero no. De hecho dice, la mujer está al platicar con él, le dice, oye, quédate, aprovecha que mi esposo no está en casa. O sea, era una mujer casada también. Y que ella también se dio el permiso de estar platicando con un hombre que no era su esposo, ¿no? Entonces, ella sí tenía una mala motivación, él no, pero cayó en sus redes porque se creó esa burbuja de intimidad, ¿no? No, y cuando sabes el concepto, aprendes a poner límites nuevos, o sea, ya hablando en lo práctico, porque por ejemplo yo un día me subí al carro de un amigo, me quiso dar raite de un lugar a otro, y era una persona, un amigo de nosotros, o sea, era una ridiculez, eran como 2 cuadras de que teníamos un evento y me iba a dar raite raite, yo Ingrid, era un aventón, es que ya no vivimos en el norte, no puedo decir eso, bueno, me llevaron un aventón a 2 cuadras, porque íbamos al mismo lugar y era demasiado ridículo que yo le dijera que no me llevara, no sé si me explico. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, en ese entonces no tenía esa regla, sino que me subí al carro y todo, y este amigo le empieza a bromear y le empieza a dar como muy fuerte el carro, como muy veloz así, ¿no? Como Fast and Furious así. y yo sentí así como algo muy raro en mi corazón, como emoción, así, no que me gustaba mi amigo o que iba a hacer algo indebido con él, ni al caso, pero yo sentí algo raro en mi corazón, como que yo dije, aquí en este preciso momento se puede aprender algo en mi corazón, como un pensamiento de deseo o de querer ser más amiga de él o emocionarme porque maneja bien fuerte y no sé si me explico. Claro. Entonces llegamos al lugar, me bajé y dije, bueno, gracias, bla, bla. Horas después, cuando veo a Daniel, le platico esto que está sucediendo y le digo, ¿sabes qué? De ahora en adelante, no le dije eso ahí exactamente, pero yo dentro de mí fue como, te quiero platicar lo que me pasó, te quiero platicar lo que sentí, que este amigo empezara a manejar de esta manera. Entonces yo ya puse un límite en mi mente en ese momento y dije, no me vuelvo a subir a un carro con un amigo, porque el simple hecho de estar a un lado de esta persona, o sea, va manejando y sus manos están cerca, o sea, todo eso es peligroso para mí, yo no lo voy a hacer. Entonces, como entiendo el concepto, tal vez a lo mejor tú, Fer, dijeras, ay, pues a mí no me causa eso, pues a lo mejor sí lo puedo poner, pero a lo mejor si alguien me tiene que dar un aventón, pues no pasa nada, lo hago. Pero en mi caso, prefería hacer eso. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, yo creo que 2 o 3 veces me ha pasado que me tenga que ir en un carro con otra persona. Prefiero irme en Uber, prefiero esperar, prefiero hacer todo lo que sea necesario para no estar queriendo mover algo en mi corazón que yo no quiero experimentar con mi esposo. O sea, y algo que, fíjense que hace ratito, antes de empezar el podcast, decías algo, Fer, que yo siento que Dios me habló mucho cuando lo dijiste, y era que entendíamos el valor del matrimonio. Entendimos el valor del matrimonio. Cuando tú tienes en alta estima tu matrimonio, no hay límite ridículo. O sea, dile a una mamá que acaba de tener un bebé, a ver si hay un límite ridículo con su bebé. O sea, al contrario, ¿no? O sea, todo es cuidarlo, cuidar su integridad física, que no tenga frío, que no tenga hambre, que no tenga... Porque lo ama y lo valora tanto que no importa qué tenga que hacer, no importa si la gente le dice que es una simple o si le dan carrilla porque es sobreprotectora, ¿no? Entonces yo siento que esos límites buenos, sanos, en los que estamos platicando, tienen más importancia cuando tú le das un gran valor a tu relación matrimonial, a tu comunicación, a tu amistad, a tu sexualidad, a tu fidelidad, a cada uno de los conceptos que definen nuestro matrimonio. Están tan en alta estima y es tan importante para nosotros agradar a Dios y representar a Dios a través de nuestro matrimonio. Por ejemplo, nosotros, mira, ¿qué pasaría si alguien me ve en la calle a mí, no sé, riéndome, tomándome un café, no digo como una junta de trabajo, ¿no? O sea, que va social. a ser... Y aún así, fíjate lo que decía Dani, si tenemos que hacerlo, somos secos, o sea, no me voy a comportar igual yo sola con un hombre que cuando está Dani y yo estamos juntos, bromeamos, nos damos carrito, estamos en amigos, ¿no? Pero, por ejemplo,
¿qué pasaría si alguien me encuentra en un restaurante o en un café, bromeando y así tocando el brazo de un amigo, cruzando límites físicos con este amigo, aunque no esté haciendo nada malo? Ya estoy faltando al respeto a la imagen de nuestro matrimonio. No sé si me explico. Entonces, es poner en alta estima eso, pues, ¿no? Sí, como también ya estás como que faltando como a tu integridad, o que sin darte cuenta a lo mejor no estás haciendo como tal, pues no estás aquí haciendo adulterio ni nada, pues, pero como tu reputación, ¿no? O sea, si alguien te ve, o sea, es como que cuidar ese testimonio que estamos dando, ¿no? Yo creo. Y eso que mencionas, Cintia, es muy interesante, la parte del contacto físico, ¿no? Porque también debe ser un límite, porque hay sustancias, hay hormonas que se secretan en nuestro cuerpo cuando entramos en contacto físico con otra persona, ¿no? Por ejemplo, se secreta oxitocina, ¿no? Que es la hormona de la confianza. Empezamos a sentirnos más en confianza con una persona que estamos tocando, ¿no? Se secreta dopamina, ¿no? Sentimos una sensación de placer, de bienestar. Se secreta serotonina. O sea, todas esas sustancias empiezan a crear enlaces y confianza que nos va llevando a un nuevo nivel de intimidad. Entonces, aún, por ejemplo, yo nunca abrazo apretadamente a ninguna mujer, ¿no? O sea, y pues somos pastores aquí localmente en Guadalajara, y pues todo el mundo te quiere saludar y todo eso, pero siempre es así como de arquito, ¿no? Dejando un buen espacio así, o de ladito, y sí, con mucho cariño y mucho aprecio, pero evitamos estar agarrando las manos a las personas de sexo opuesto, estar dando apretones y todo eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se despierte nada en mí que ponga en juego este tesoro que es nuestro matrimonio, ¿no? Me encanta. Oigan, y me gustaría preguntarles, para todas las personas que escuchan, incluso nosotros, ¿cómo podemos empezar a establecer límites, no? O sea, ya creo que se entendió súper claro, que debemos tener límites en todas nuestras áreas, cuidar nuestro matrimonio, todo. Pero ¿cómo lo empiezo a hacer? Si a lo mejor, porque no, por ejemplo, nos pasa mucho que las personas que escuchan el podcast, y yo me doy cuenta, y también por eso quise hacer el live contigo, Cintia, que hay muchas parejas que están pasando por muchos problemas de comunicación, ¿no? Entonces a lo mejor decimos, bueno, pues ¿cómo empiezas a establecer límites? Pues bueno, siéntate con tu pareja, platiquen, ¿no? O sea, como que pues a lo mejor ese puede ser el primer paso, pero ¿qué pasa con los matrimonios que tienen muy mala comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo pueden empezar a establecer esos límites? Qué buen planteamiento, ¿no? Porque definitivamente es difícil tratar de imponer algo en tu matrimonio, ¿no? Cuando hay problemas de raíz, digamos, ¿no? Especialmente si no hay una unidad, si no hay una integridad, ¿no? Porque al final de cuentas, poner límites como matrimonio parte de la unidad, del proyecto que tenemos en común, de vamos a proteger esto, vamos a proteger nuestro matrimonio, vamos a proteger nuestra familia, ¿no? Y si esto no está bien, pues no nos vamos a poner de acuerdo para poner límites, pero podemos empezar con nosotros. Y tú, o sea, en lo individual, ¿no? Y entonces tú en lo individual, comentarlo con tu esposa, decirle, ¿sabes qué? He descubierto que no he puesto límites en la manera en la que te hablo, o en lo que veo con mis ojos, o en lo que escucho, o en cómo gasto el dinero, y veo cómo nos está afectando como matrimonio. Entonces yo estoy tomando la decisión de poner límites en mi vida de acuerdo a lo que Dios me está enseñando. Entonces espero que tú sientas el beneficio de poner estos límites en mí. Y esto puede estimular a la otra persona a que también quiera poner límites, ¿no? A que aprenda de los beneficios de poner límites, porque tú se los estás ejemplificando, ¿no? No porque tú se los estás imponiendo. Y eso puede llevar al matrimonio a una nueva dinámica de unidad, donde ya podamos platicar de los límites que necesitamos poner como equipo para proteger nuestro matrimonio, ¿no? Sí, hay casos especiales donde los límites no son tanto que hable con el sexo opuesto o algo así, sino que son límites físicos agresivos, por ejemplo. Y eso ya no es una cuestión de que yo voy a permitir en lo que la otra persona entiende eso. Esos límites se tienen que poner determinados, y si es necesario la intervención de una autoridad en sus vidas, ya sea espiritual o una autoridad policíaca, no sé cómo decirle, como sí. Civil, si es necesario se tiene que poner. Y no sé por qué lo digo, ¿no? A lo mejor alguien necesita escuchar eso, o sea, entender que límites a veces de agresividad es que tú aprendas a irte del lugar
Claro. O sea, hay muchas mujeres que se quedan, y hombres también, O sea, que se quedan parados así como en bloqueo Recibiendo todo y el todo el mundo, maltrato. y la otra persona te está tirando basura, o sea, te está aventando un cochinero de palabras y de agresividad y todo, y a veces las personas se quedan paradas como mi límite es que no voy a llorar, no voy a hablar, no voy a pelear. No. Límite es que te retires de ese lugar porque tu vida tiene un valor que Dios le da. Tú tienes una identidad, si ya eres un hijo de Dios, tú tienes una identidad y tú no debes de permitir que las personas te agredan de esa manera. Entonces, es decirle a la persona, ¿sabes qué? Estás muy molesto, no es el momento de hablar, me voy a retirar. Y te vas. Cuando se calme, regresas y entablas la comunicación otra vez, platicas lo que sucedió y expones los resultados. O sea, mira lo que está sucediendo, porque no pones límite. ¿Qué tal si un esposo se está gastando todo el dinero en apuestas o en drogas o en alcohol? Tiene que haber un límite ahí, o sea, tiene que haber una intervención en la que se haga un paro así como, hey, o sea, no podemos continuar de esta manera. Lo digo en los casos extremos. Destructivos. Porque realmente no estamos hablando nunca de, el límite es que ya te divorcies y te vayas. No, pero si tienes que poner un límite porque una persona que puede hacerle daño a tu vida emocionalmente o físicamente o a tus hijos, no debería de tener rienda suelta para el proceso de restauración. O sea, ahí se tiene que establecer límites aún de distanciamientos, ¿no? Y si tú eres una persona que has vivido sin límites y eso le ha lastimado a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, entonces, ¿cómo le haces para rezar límites? Yo creo que es bien importante empezar por el arrepentimiento, ¿no? Uh-huh. El arrepentimiento es dejar de ponerle excusas a por qué no lo estabas haciendo y reconocer que estás mal, ¿no? O sea, es ver las cosas como Dios las ve. Y este es un súper buen punto de partida cuando tú le dices a tu esposo o a tu esposa, ¿sabes qué? Perdóname porque yo no he puesto límites, ¿no? O sea, me arrepiento, veo el daño, y aún como matrimonio, si no hemos puesto límites, ese fue el caso de nosotros, ¿no? Cuando tuvimos este encuentro con Dios, que juntos le pedimos perdón a Dios por nuestra falta de límites, ¿no? Y ese es un excelente punto de partida. Eso nos deja en cero para poder empezar a construir límites, ¿no? De vivir una vida desenfrenada, que es lo contrario a tener límites, vivir en freno, sin freno. Ahora me encanta lo que dice Apocalipsis, ¿no? Dice, arrepiéntete, acuérdate de dónde has caído y vuelve a hacer lo que hacías al principio. Esos son siempre 3 buenos puntos como para retomar algo, ¿no? Que no estamos haciendo bien. Sí, me gustó que dijeras eso de arrepentirnos y pedir perdón, porque si estamos hablando de poner límites como pareja, no en lo individual, sino como pareja, pues tiene que nacer de una unidad, y esa unidad viene de un común, nuestra definición de matrimonio en común, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros no tenemos como prioridad qué dice Dios del matrimonio, pues hay que regresar a eso. Si a lo mejor sí lo conocíamos, pero nos hemos lastimado y estamos muy divididos, ahora hay que regresar a la unidad, hay que buscar restauración. O sea, si yo porque también sé que muchas mujeres escuchan estos podcasts, ¿no? Y estos lives y todo, muchas mujeres, y luego quieren que el esposo oiga, pero, o sea, definitivamente puedes poner límites personalmente, pero llega un punto en que sí tiene que haber límites como pareja, y no puedes llegar a imponerlos, no puedes ir a querer hablar de ellos ni siquiera, o sea, si ni siquiera hay la comunicación. Entonces, vamos empezando restaurando nuestro matrimonio, regresar al diseño original, y ya que viene esa restauración, ese mismo amor que se reenciende, esa misma pasión, esa misma unidad, va a dar pie a tener conversaciones de que, ok, mira, ya regresamos a donde deberíamos de estar. Estamos donde Dios quería que estuviéramos. Entonces, ahora sí vamos a definir cuáles van a ser nuestros límites, cómo vamos a cuidar nuestras mismas, cada uno en lo individual, nuestras vidas, nuestros pensamientos, emociones, nuestra espiritualidad también, y luego cómo vamos a irlo reflejando como pareja, y luego cómo nos vamos a relacionar con el sexo opuesto. O sea, ¿cómo te explico? No cometamos el error de querer imponer a la fuerza, o con celos, o con actitudes, o demandas, ¿no? Demandas. O sea, ¿cuándo ha funcionado eso? Nunca funciona eso. Estarle revisando el celular a tu esposo, prohibiéndole que suba fotos, o exigiéndole que haga cosas, no funciona. Al contrario, casi es como los niños que les dices que no haga algo y va y lo hace, ¿no? Entonces, primero hay que empezar con la restauración, y de ahí
qué padre que también nos escucha matrimonios que están bien, o sea, que tal vez nunca les ha pasado, que no tienen límites y que nunca han vivido consecuencias de eso. Todavía puede haber personas así. Y es como, ¿sabes qué? Acuérdate ese pasaje que les dije, el que crea estar bien, parado, bien de pie, así, tenga cuidado de no caer. Y Proverbios está lleno de mensajes de tenerla, de ser sensatos, de ser sabios, de precavidos. O sea, Dios siempre nos está advirtiendo eso en su palabra y es muy importante no caer en la necedad. ¿No? O sea, la necedad es decir, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. No va a haber consecuencias. Me encanta la historia de Nehemías, ¿no? Cuando está esta ciudad derrumbada, como lo puede estar un matrimonio, ¿no? Derrumbado. Y se ponen de acuerdo para reconstruir. Lo primero que hacen es construir la muralla, los límites de protección, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene construir si no pones límites que eviten la destrucción, ¿no? Entonces, una vez que hemos decidido reconciliarnos o restaurar o crecer o ir a otro nivel, lo siguiente es poner límites donde van. Wow, no, pues sí, está padrísimo. Muchísimas gracias, Cintia, Dani. Creo que en verdad agregaron demasiado valor, no solo a nosotros, sino para todos los que nos escuchan. Y ya para finalizar ahora sí este episodio, yo sé que nos han dado muchos consejos, pero no sé si les gustaría agregar algún consejo más para algún noviazgo o bueno, un matrimonio o incluso algún noviazgo que esté escuchando este episodio, algo que les gustaría agregar. Yo creo que sería muy importante porque lo vemos demasiado como factor de crisis matrimoniales, ¿no? Es la falta de límites con los padres. Y la Biblia es muy clara en la fórmula del matrimonio, es dejar al hombre a su padre y a su madre, ¿no? Y se unirá a su mujer. Entonces, tiene que haber un desprendimiento, una independencia funcional, económica, emocional, espiritual, en todos los sentidos de los padres. Cuando no hay estos límites, entonces se generan unas monstruosidades. Monstruos de 2 o 3 cabezas, ¿no? Y todos queriendo dirigir y es un desastre. Entonces es bien importante para los que nos escuchan que son novios, que si no tienes la capacidad de independizarte económicamente, te esperes para casarte. Y cásate ya que puedas pagar un departamento, una renta, ¿no? No importa que sea chiquita, pero que te pueda, que no dependas para nada de los padres, ¿no? Qué padre si te ayudan, te dan un empujoncito, pero si te quieren controlar por ayudarte, córtalas. Hay gente que se ha tenido que ir a vivir a otras ciudades para poder romper el control de los padres, para que ellos pudieran florecer como matrimonio, ¿no? Entonces es bien importante que no menosprecien esto. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre es un mandamiento que viene después de dejar el hombre a su padre y a su madre. Wow. Sí, y yo, un consejo que a mí me encantaría dar, que lo he estado aprendiendo en los últimos días, es el no caer en esta generación en que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces, en este tema de los límites y todo, si tú estás haciendo algo que sabes que está mal, no trates de no endulzarlo o de justificarlo, deja de hacerlo. O sea, arrepiéntete, pide perdón y deja de hacerlo. O sea, ten en alta estima el matrimonio, tu confianza. Hemos estado hablando en los últimos episodios nosotros de la confianza, o sea, el pilar que es en un matrimonio, el confiar en nosotros. Y si este límite va a ayudar a restablecer nuestra confianza, sí, lo voy a hacer. Voy a ser intencional porque vale la pena que mi esposo confíe ciegamente en mí. O sea, que pueda él saber que soy responsable, que soy leal, que soy fiel. O sea, vale la pena eso. Y yo creo que en este tiempo, en estas generaciones, a lo que antes, o sea, ese pasaje de la Biblia se está convirtiendo en la realidad ahorita. Sí. O sea, las cosas buenas, como poner límites, se ven como ridículas y anticuadas. Y todo lo malo se le ve como algo bueno, como, qué padre que yo tengo la libertad de hacer eso. Y yo creo que es muy importante que seamos muy celosos de eso nosotros, de decirle, esto está mal, dejar de decir, es que está medio mal, o es que nomás poquito, o es que nomás de vez en cuando. Si está mal, deja de hacerlo, aléjate lo más que puedas, ¿no? Ese sería mi consejo para hoy. Wow, sí, de verdad que muchísimas gracias. Estuvo increíble.
Y bueno, estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando están igual que nosotros y de verdad que damos gracias a Dios por su vida y por todo lo que nos acaban de compartir. Y para todas aquellas personas que quisieran saber más de ustedes, si nos pudieran compartir un poquito sus redes sociales, su podcast para que también lo pudieran escuchar y un poco de su libro, pues bueno, ahora sí que encantadísimos de que nos puedan compartir. Nuestra página donde está todo concentrado es vivoalternativo.com, como vivo diferente, ¿no? Vivoalternativo.com. El libro de matrimonio se llama Indivisibles, el de noviazgo se llama Guía de Noviazgo Alternativo, también hablamos de límites ahí en el libro. Y nuestras redes sociales son Somos Indivisibles, lo que tiene que ver con matrimonios, y Noviazgo Alternativo, lo que tiene que ver con noviazgo. Muy bien, muy bien. Súper bien. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues bueno, gracias a ti también que nos estás escuchando. Te recordamos también seguir las redes sociales de Cordón de Tres Dobleces Oficial. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de Telegram, que también lo puedes encontrar. Y pues bueno, nos vemos como cada 15 días, el próximo miércoles dentro de 15 días. Muchísimas gracias, amigos, gracias a todas las personas que nos escuchan y nos vemos el próximo miércoles dentro de 15 días. Hasta luego, amigos.